Bien, jóvenes, bienvenidos a esta sesión. Aquí vamos a hablar sobre los conceptos básicos de límites, que es lo que hemos venido tocando en la teoría. Y para comenzar debemos de identificar pues que tenemos una gráfica y que vamos a tener un eje X que va a ser de manera horizontal y vamos a tener un eje Y, ¿de acuerdo? Que va a ser de manera vertical. Entonces, bueno, lo primero que debemos de identificar nosotros es de dónde a dónde es el dominio. Y si recordamos nosotros qué definición dimos de dominio, esto es lo que nosotros vamos a tener. Dice, dominio es el conjunto formado por todos los posibles valores que puede tomar la variable independiente X. Es decir, que lo que nosotros vamos a tener que tratar o identificar como dominio van a ser a todos los valores que yo encuentre en mi función o en mi gráfico, por decirlo así, y voy a marcarlo. Mi gráfico empieza aquí, entonces yo bajo desde el primer punto hasta el último punto que puede tener mi función. Voy a quitar esta reglita para que podamos verlo y vamos ahora a marcarlo, ¿no? Eso quiere decir que todos los valores que yo encuentre en X, que son los que están arriba de lo que yo estoy subrayando, desde el 0 hasta el 3.5, nosotros vamos a definirlo como dominio. ¿De acuerdo? ¿Y qué va a pasar en el eje de las Y? Bueno, pues en el eje de las Y, lo que yo voy a hacer una vez que evalúo la función, lo voy a denominar como si fuera contradominio o rango. Es decir, todos los valores posibles para la variable Y obtenidas a partir de la sustitución de la variable X. En el apartado anterior, cuando tocábamos este ejercicio, nosotros veíamos que íbamos a tener resultados tanto en X como en Y. Y ya cuando estamos hablando de manera gráfica con los límites, pues aquí también aplica que nosotros vamos a tener que identificar ahora todos los posibles valores que voy a tener dentro de la función de Y. Y esos valores, si nosotros nos vemos nuestra gráfica, empiezan exactamente en este punto número 2, que voy a marcar en este caso aquí, desde este 2 que es el valor de Y, ojo, acuérdate que son los valores de Y, ¿sale? Hasta el último valor que podemos alcanzar, que es más o menos aquí, quizá pegadito al 4.4, y lo mismo, ¿no? Voy a dejarlo hasta acá. Bien, voy a quitar la regla, la voy a bajar un poquito, y toda esta parte que yo voy a tener en los valores de Y, es decir, de este 4.4 que yo había marcado hasta el 2 positivo, pues yo lo voy a denominar como contradominio o rango, ¿sale? Entonces aquí voy a ponerle rango o contradominio. Y si nos damos cuenta van a ser los valores que tiene Y, ¿sale? Y recordando un poco lo que nosotros hablábamos sobre las transformaciones gráficas, que decíamos que estas transformaciones que vamos a tener con los gráficos pueden ser de manera positiva o negativa, y eso nos los va a decir pues necesariamente nuestro gráfico. Pues nosotros podríamos decir que para este gráfico, como va hacia arriba, nosotros vamos a decir que es
con una transformación o una ascendencia positiva, ¿de acuerdo? Estos son como que los primeros pasos que tú debes de aprender a identificar cuando nosotros hablemos de límites. Entonces, bien, creo que hasta aquí son como que los conceptos que hemos trabajado. Obviamente hay una función, pero en este caso no la voy a tocar. Aquí vamos a ver la parte gráfica. Y pues acuérdate que regularmente nosotros cuando hablamos de límites siempre los vamos a encontrar con la siguiente notación. Y vamos a tener que límite de f de una función en x cuando x tiende a, pues en este caso, a, ¿no? O alfa, dependiendo del autor. Y esa es la notación. Eso nos quiere decir que el límite de la función va a ser el valor que va a tomar, en este caso, f de x, que para nosotros esto va a ser f de x, cuando se aproxima a un determinado número, que por ejemplo, para este caso, yo lo voy a poner con otro color para que se note. Yo lo podría poner acá y lo que sería mi a, ¿sale? Entonces, si te das cuenta, esto que está marcado, o que voy a marcar ahorita en color amarillo, pues van a ser las aproximaciones hacia ese punto, tanto en el eje de las X, como en el eje de las Y, ¿sale? Y en este caso, bueno, pues solamente es para dejarlo marcado, y vamos a decir que este concepto tiende a un número si va a tomar valores cercanos a este puntito que está al centro. Quizá ahorita no se entienda mucho, ahorita vamos a retomarlo, pero pues ya estamos hablando sobre necesariamente pues los límites como tal, ¿no? Entonces vamos a ver que podemos tener límites laterales y déjenme borrar lo que acabo de escribir y vamos a ver cómo es que trabajan y que funcionan estos límites laterales. Entonces, un segundo. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo es que se comporta algunas situaciones en nuestros límites. Como nosotros ya lo platicamos, tenemos el dominio, que van a ser todo el conjunto de valores en X, y vamos a agarrar y vamos a definirlo. Vamos a decir que el dominio para esta función van a ser, voy a agarrar el valor de 0, va a ser 0.5, va a ser 1, va a ser 1.5, va a ser 2, va a ser 2.5, va a ser 3 y va a ser 3.5. ¿Sale? ¿Por qué hasta 3.5? Porque nosotros vemos que aquí en 3.5 termina el último punto pues de nuestro gráfico, ¿no? ¿Y en dónde empieza? En los ejes de las X, pues es aquí, ¿no? A partir de 0. Y cuando nosotros hablemos del rango, pues también podemos definirlo y podemos decir que el rango para nuestra función van a ser los valores 2, 2.5, 3, 3.5, 4 y quizá hasta 4.4 aproximadamente, ¿no? Y también ya definimos a nuestro rango. Ahora que entendemos esa parte, acuérdate que el rango siempre se va a dar en el eje de las Y que el dominio va a ser sobre el eje X, y en el caso del rango va a ser una representación de lo que nosotros evaluemos de nuestro dominio, es decir, va a ser cualquiera de los valores comprendidos entre 0 y 3.5, puede ser cualquier número. Pues nosotros vamos a tener esa imagen o ese contradominio o rango. Y cuando hablamos que un límite de f de x cuando esta flechita significa tiende a pues vamos a dejarlo como, vamos a cambiarlo, vamos a ponerle como si fuera nuestro punto alfa, y aquí lo vamos a poner, ¿sale? Cuando nosotros lo encontremos así solito, quiere decir que tiende por ambos lados, ¿sale?
Y ahorita te voy a explicar cuál es la diferencia de interpretarlo como ambos lados y cuando es de izquierda o cuando el número tiende a alfa por la derecha. ¿Sale? Entonces, bueno, eso es con respecto a cuando lo encontramos así solito. En algunas ocasiones nosotros podemos encontrar x cuando tiende a alfa y como exponente un signo negativo. ¿Sale? No te asustes, esto es muy sencillo, porque cuando lo encontramos como manera negativa, eso quiere decir que lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener que acercarnos a ese punto alfa que está aquí, ya lo viste, en el número 3, por el lado izquierdo, es decir, desde 0 hasta un valor que va a ser menor a 3. ¿Sale? Entonces acuérdate que cuando nosotros lo encontramos de esta forma, vamos a decir que x tiende a alfa por la izquierda a través de números que son menores que alfa. Es decir, x va a ser menor a alfa. Esto cuando tiende por la izquierda. Y por la derecha, pues nosotros podemos tener a x cuando tiende a alfa con un signo positivo a manera de exponente, y lo único que va a cambiar es que ahora lo que nosotros vamos a hacer es acercarnos con valores mayores a ese punto alfa. Entonces vamos a ponerlo aquí, y cuando le pongamos aquí nosotros por la derecha, los valores de x son mayores al punto alfa.